ciertos versículos para hacer saber otra cosa que la Biblia no quiere decir, y nosotros en esta noche pues queremos estudiar este tema porque nosotros como adventistas tenemos que, aparte de llevar este mensaje que es de salvación, también saber explicar con la palabra, con la Biblia, para que nuestros hermanos, los que no conocen este mensaje, los que no conocen realmente la verdad que está escrita en la Biblia, les quede claro en su mente, y que ellos en un determinado momento el Espíritu Santo use esas palabras para que ellos puedan venir y conocer, abrir sus ojos a la verdad. El, 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 el motivo de esta reunión es simple y sencillamente que estudiemos la palabra y que la misma palabra y el mismo Espíritu Santo nos vaya guiando a toda la verdad. Queremos tocar ese tema porque hemos visto en muchos hermanos de diferentes denominaciones realmente que hablan y muchas veces dicen, bueno, el sábado solo está en el Antiguo Testamento, y no se dan cuenta que Dios siempre ha sido el mismo ayer, hoy y siempre, y que el sábado siempre ha sido el día de reposo y seguirá siendo hasta, hasta en el cielo nuevo y en la tierra nueva, cuando estemos redimidos, ahí lo vamos a guardar con Dios eternamente. Entonces queremos traer ese tema hoy en esta reunión, y queremos que cada uno de nosotros se preparen sus Biblias, y que podamos también compartir con aquellos que no conocen esta verdad, y pues que sea de bendición para todos nosotros. Así que queremos abrir nuestras Biblias en Romanos 15:4, y vamos, antes de abrirla, antes de leer el texto, vamos a orar y pedir la bendición de Dios. Oremos. Padre eterno que estás en el cielo, santificado, glorificado y bendito sea tu nombre. Queremos en esta noche, Padre, exaltar tu nombre y tu palabra, Padre, para que tu palabra, Padre, llegue a todos aquellos corazones, Padre, que están deseosos, anhelosos de conocer esta verdad, y aquellos que ya la conocen, que los pueda afirmar en esta verdad, y que podamos decir un así dice Jehová y no así dicen los hombres. Quédate con nosotros, acompáñanos, y que sea tu Santo Espíritu llegando a todos nuestros oyentes que nos escuchan a través de las redes, y que esta verdad pueda ser proclamada, Padre, porque estamos viviendo días de apostasía, días de engaño y de error, Padre, pero solo tu palabra nos puede traer esa luz e iluminar nuestra mente. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir a Romanos 15:4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Hermanos, yo no sé de dónde ha surgido el engaño de que solo es el Nuevo Testamento, que el Antiguo ya quedó anulado. Realmente, cuando nosotros leemos la Biblia, vemos muchos versículos que hablan que toda la palabra fue inspirada por Dios, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y sabemos que cuando Jesús vino, Él no predicó el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no existía todavía. Y el 75% del Antiguo Testamento fue añadido al Nuevo Testamento. Entonces, si nosotros le quitamos ese 75% al Nuevo Testamento, ¿qué nos queda? No nos queda nada. ¿Cómo pudiéramos entenderlo? ¿Cómo pudiéramos comprenderlo? Entonces, yo pienso de que para estudiar la Biblia tenemos que hacerla con mucha oración y pidiéndole el discernimiento al Espíritu Santo para que no nos haga, porque son enseñanzas que corren por todos lados, por todo el cristianismo, pero no tienen ninguna base, ningún fundamento basado aquí en la Biblia. Entonces, sí, nosotros creemos que tanto el Antiguo como el Nuevo fueron inspirados por Dios, y que siempre la salvación ha venido por Jesús y seguirá viniendo por Jesús hasta el final del tiempo. Entonces, en esta noche también queremos hablarles acerca de lo que dice el espíritu de profecía acerca de esto. Ella dice, la sierva del Señor dice en Patriarcas y Profetas, página 215, dice,
Los hombres a quienes Dios favoreció y a quienes confió grandes responsabilidades fueron a veces vencidos por la tentación y, y cometieron pecados, tal como nosotros. Hoy luchamos, vacilamos y frecuentemente creemos en el error. Sus vidas, con todos sus defectos y extravíos, están ante nosotros para que nos sirvan de aliento y de amonestación. Hermanos, realmente cuando habla el Antiguo Testamento es para que nosotros aprendamos de esas lecciones, que no hagamos como ellos hicieron cuando erraron y pecaron. ¿Por qué? Porque yo me imagino muchas veces uno va caminando por la calle y si uno sabe que allí hay un bache, un hoyo donde uno puede dañar el vehículo, no pasa porque ya sabe. Entonces, sí, así lo mismo con ellos, cuando ellos erraron y cometieron errores delante de Dios, o sea, esas amonestaciones están ahí para que nosotros no hagamos como ellos, sino que aprendamos del error y nosotros salgamos adelante porque ya conocemos en qué fallaron ellos. Entonces no podemos seguir cayendo en el mismo error que ellos cayeron. Y tristemente cuando nosotros leemos tanto el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el pueblo de Dios siempre se extravió y siempre fueron los mismos problemas que realmente el enemigo usó para que el pueblo de Dios se extraviara. Siempre me introdujo tradiciones, tradiciones de hombre a la iglesia, doctrinas falsas, engaño, error, pero el pueblo consintió todo eso y no se dio cuenta que por todo, tanto desde que salieron de Egipto, cuando se fueron cautivos a Babilonia, cuando Jesús llegó, fue el mismo problema con el pueblo de Israel, el mismo problema, siempre rechazaron la voz del Espíritu. Entonces no puede ser que hoy a nosotros que nos ha alcanzado los últimos tiempos estemos cayendo en el mismo error que el pueblo de Israel cayó. Y sigue diciendo, amonestación, si se les hubiera presentado como personas intachables, nosotros con nuestra naturaleza pecaminosa podemos desesperar por nuestros errores y fracasos, pero viendo cómo lucharon otros con desalientos como los nuestros, cómo cayeron en la tentación, cómo nos ha ocurrido a nosotros y cómo sin embargo se reanimaron y llegaron a triunfar mediante la gracia de Dios. No sentimos alentados en nuestra lucha por la justicia. Así como ellos, aunque vencidos algunas veces, recuperaron lo perdido y fueron bendecidos por Dios, también nosotros podemos ser vencedores mediante el poder de Jesús. Por otro lado, la narración de sus vidas puede servirnos de amonestación. Muestra que de ninguna manera Dios justifica al culpable. Ve el pecado que haya en aquellos a quienes más ha favorecido y los castiga en ellos aún más severamente que en los que tienen menos luz y responsabilidades. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que si Dios, nosotros podemos ver en la Biblia que Dios muchas veces derramó su ira sobre el pueblo de Israel, porque Dios no le perdonó su idolatría, no le perdonó sus pecados, sus abominaciones que hacían delante de ellos. Y nosotros pensamos que hoy, como dice la gente, estamos en el tiempo de gracia, Dios nos va a perdonar cualquier cosa. Pero ese es un evangelio, yo le llamo light, porque es un evangelio presentado como un menú y que tristemente uno tiene que escoger para vivir a su conveniencia. Pero ese evangelio no produce transformación, no produce un cambio en la persona. Simple y sencillamente es un engaño. Y la persona piensa que está viviendo en Cristo, pero está lejos, separados de Cristo, lejos de la vida. Y no van a obtener salvación. Entonces necesitamos salir del engaño y del error y venir a Cristo para que Cristo dirija nuestras vidas. Vamos a ir a Hebreos 3:7.
Leo Hebreos 3:7 al 11. Dice bien, el contexto del capítulo es el reposo del pueblo de Dios. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Hermanos, está hablando del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, realmente Dios lo sacó de Egipto, lo sacó de la esclavitud y lo trajo. El propósito de Dios es traerlo a una nueva vida, donde ellos tuvieran la bendición de Dios, ¿verdad? Introducirlos a una tierra generosa, a una tierra bendita, que Dios iba a estar con ellos, ¿verdad? Y tristemente el pueblo de Israel lo rechazó, aún viendo las maravillas que Dios hizo en medio de ellos. Siempre desobedecieron, siempre fueron rebeldes. Y nosotros muchas veces podemos decir, cuando escuchamos la historia, ¿verdad? Pues, ¿cómo fueron de rebeldes? Pero a veces no nos ponemos a meditar que nosotros hemos sido igual o quizás peores que ellos. Pero la ventaja que tenemos, que a través de las cosas que ellos hicieron, nosotros podemos ver la experiencia que ellos vivieron. Y por lo tanto, no podemos caer en lo mismo que ellos cayeron. Tenemos esa ventaja. Por eso dice en Romanos 15:4, ¿verdad? Que ¿cómo se llama? Perdón, Romanos 15:4, que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza, ¿verdad? Para que aprendamos. Porque si Dios no lo perdonó a ellos, no nos va a perdonar a nosotros tampoco. Eso tengámoslo por seguro, que así va a ser. Entonces nosotros tenemos que aprender de esa experiencia para no vivirla igual que ellos. Entonces, fíjense bien, la Biblia tiene una concordancia. Y vamos a ver qué dice Salmo 95:7 al 11, porque todos estos versículos nos llevan a Salmo 95:7, 11. Dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación, y dije, pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira que no entrarían en mi reposo. Si nosotros nos damos cuenta, este salmo está incluido en Hebreos 3:7. Es lo mismo exactamente. Y cuando habla que no enduramos, que no quisimos, que si oyeres hoy su voz, como dice la escritura, pero no escucharon su voz, rechazaron siempre la verdad, sabiéndola y conociéndola de la viva voz de Dios, porque fue Dios que les dio los 10 principios divinos, y siempre se rebelaron contra Dios, aún conociéndolo. De igual manera, nosotros lo conocemos, pero estamos pensando que Dios siempre, no importa, o sea, yo puedo hacer esto en el sábado y Dios me va a perdonar, o Dios va a hacer excepción de personas conmigo. Dios, no, pues fue algo leve. Hermanos, el sábado es un día especial que nosotros sabemos que como hijos de Dios tenemos que hacer la voluntad del Padre, pero ¿qué hacemos? Muchas veces termina el culto y ya andamos transgrediendo el sábado. Entonces, y no nos acordamos que ese día es especial por Dios, porque muchas veces
Muchas veces nos hemos acostumbrado a violar tanto el día de reposo que, que ya nosotros vamos a la iglesia nada más por compromiso. Y entonces, y pensamos que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y pensamos que como quiera, estoy en el remanente de Dios, estoy en el pueblo de Dios, Dios me va a salvar. Y estamos muy equivocados, porque la misma Biblia nos va a mostrar qué pasó con esta generación. ¿Por qué Dios derramó su ira sobre ellos? ¿Y por qué de esa generación que Dios sacó de Egipto solo sobrevivieron 2 personas? Eran 600,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y de ellos, de esas personas, solo sobrevivieron 2 personas. 2 personas nada más. Entonces, nosotros tenemos que aprender de esta experiencia del pueblo de Israel. Vamos a ir a Nehemías. Nehemías 13. Vamos a ver qué pasó con el pueblo de Israel. ¿Por qué Dios está recalcando ese mensaje? ¿Y por qué Dios en Hebreos nos está hablando de lo mismo que le pasó al pueblo de Israel? Dice: en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarraban heces, y que cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día de reposo en que vendían las provisiones. Nehemías estaba reconstruyendo Jerusalén. Entonces el pueblo de Dios que había venido de cautiverio después de los 70 años estaba cayendo en el mismo problema que cayeron sus padres. Estaban comprando y vendiendo en el día de reposo, en día sábado. Entonces Dios pone en el corazón de Nehemías para que lo reprenda. Y miren lo que le dice en el versículo 16. Dice: también había en la ciudad tirios que vendían pescado y toda mercadería, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Versículo 17. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: qué mala cosa es este que vosotros hacéis, profanando así en el día de reposo. ¿Por qué profanando? Porque el día de reposo, el día sábado, es un día santo, sagrado, dado de Dios, tanto puesto con su dedo en las tablas de piedra, como de viva voz al pueblo de Israel en Deuteronomio 5:22. Entonces realmente Dios les está acordando y les está diciendo: bueno, sus padres hicieron así, ustedes hicieron así, y Dios trajo ira sobre ellos. Dios trajo tristemente trajo destrucción sobre ellos. ¿Por qué? Por desobedientes. ¿Por qué? Porque ellos constantemente, Dios a través de los profetas, a través de sus siervos, los habían reprendido por el pecado del sábado. Porque dice que todo el que transgrede la ley comete pecado. Entonces ellos sabían que el sábado era un día santo y sagrado para Dios, pero habían tanto aprendido a transgredirlo que no le tomaban interés. De igual manera hoy nosotros como adventistas, que se nos ha sido dada esta verdad, estamos haciendo lo mismo que el pueblo de Israel. Ahora la pregunta es: si Dios nos perdonó a nuestros antepasados, ¿nos va a perdonar a nosotros? Y dice el versículo 18: no hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre vosotros y sobre esta ciudad. Vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Entonces vemos el pueblo de Israel desde que salió de Egipto. Dios le dio de viva voz los 10 mandamientos. Ellos conocían, porque el sábado no fue dado en el Sinaí. El sábado fue dado desde la creación. Dios dio 2 cosas sagradas después de la creación, que era el matrimonio y el sábado, el día de reposo. Dios lo santificó y lo bendijo desde la creación. Entonces
Hermanos, realmente nosotros sabemos la verdad acerca de la ley. La ley nunca ha sido clavada en la cruz, como se hacen creer muchos hermanos cristianos, ¿verdad? Porque si la ley fuera clavada en la cruz, entonces se puede matar, se puede robar, se puede adulterar, se puede hacer de todo, ¿verdad? Pero muchos reconocen claramente que no. Pero cuando se les habla del día sábado como día, ahí sí ya no. Ese sí fue cambiado, pero los demás no. Pero Dios dice que ni una jota ni una tilde cambiará de su ley. Y lo dice Jesús, lo dice en Mateo 5, 17 y 18. Entonces, Dios nunca cambia. Si Dios dijo eso, Él no va a decir más adelante, sí, hoy es el domingo. Hermanos, tristemente mucha gente que se pone a defender el día domingo como día de reposo, con el perdón de ustedes, son abogados del diablo. ¿Por qué? Porque no hay ningún fundamento que diga que el domingo es un día santo y sagrado. No hay ninguno. Y usted lo puede buscar en la Biblia y no lo va a hallar. Pero entonces se ponen a defender un día que no es ni bíblico. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, queramos adulterar la palabra y todavía conscientes que no hay ningún versículo, queramos defender la mentira y el engaño? Eso es difícil, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que defender la verdad, y la verdad con la Biblia, ¿verdad? Porque muchas veces sí conocemos que eso es o que eso no es, pero no vamos a un estudio profundo de la Biblia para poder explicar el error y el engaño. Y eso es lo que estamos tratando de explicar hoy, porque vamos a ir a Ezequiel 20:13. Dice bien, Ezequiel 20:13. Dice: mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto, no anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por cuales el hombre que los cumpliera vivirá. Y mis días de reposo profanaron de gran manera. Dije por tanto que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Entonces, ¿cuál fue el problema con el pueblo de Israel? ¿Cuál es el problema hoy con nosotros? El mismo problema, o sea, nosotros tenemos que aprender del pueblo de Israel, de lo que hizo, para no caer en el error. Porque si Dios no nos perdonó, Dios no nos va a perdonar a nosotros. El problema es profanar el día santo sagrado de Dios, porque por eso Dios lo hizo sagrado. Y Babilonia ha hecho creer al mundo cristiano de que es un día común, que es un día que lo podemos tomar como cualquier otro día. Y la Biblia no dice eso, porque si es santo es apartado para Dios, y Dios lo apartó desde la creación. Y en la creación no habían judíos, habían seres humanos como tú y como yo, y de diferentes naciones. O sea, porque Dios no hizo judíos. Los judíos existieron 2000 años después de la creación. Entonces no podemos torcer la escritura para nuestra propia perdición, porque ese es el problema. Pues pensamos que podemos pasar esto por alto y que eso no va a traer consecuencias, pero realmente eso es lo que va a traer consecuencias al final del tiempo. Porque así como dicen, no, es un solo día, es un día común, hermano, ese día te va a apartar de Dios, porque ese día va a separar al pueblo de Dios de los que no son el pueblo de Dios. Y eso sí va a ser. Y miren lo que dice Ezequiel 22:26. Dice: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y limpio. Y de mis días de reposo y de mis días sábados apartaron sus ojos
y yo he sido profanado en medio de ellos. Entonces, la pregunta es, ¿eran los sacerdotes los líderes principales para poder guiar al pueblo de Dios en la verdad? Eran. Hermanos, de igual manera, hoy existen líderes en las iglesias, pero todos aquellos líderes que confrontan con el engaño y con el error, realmente, no sé, pero pienso que Dios no los ha escogido, ¿verdad? Porque realmente nosotros también como hijos de Dios tenemos que confiar en un así dice Jehová y no un así dicen los hombres, ¿verdad? Porque estamos viendo que el pueblo de Israel se perdió porque los mismos líderes lo llevaron a caer en el abismo del pecado, en el abismo de la abominación, en el abismo del adulterio, y dentro de la misma iglesia. Y no pasa eso hoy igual. Entonces nosotros no podemos seguir a líderes que no están viviendo a Jehová, que no están viviendo a Jesús, que no quieren nada con Jesús y que están desconectados de la vida. Y muchos están ahí solo por subir el cuello. Hermano, el liderazgo no es para subir el cuello. El liderazgo es para servirle a Dios. Y si yo no estoy capacitado para servirle a Dios, mejor dejo que otra persona venga y que el Espíritu Santo escoja a alguien que realmente quiera servirle a Dios. Porque nosotros somos llamados a servir a Jesús, no a servirnos para nosotros o servirnos de la iglesia o de los hermanos. No, hermanos, estamos para servir a la gente. Y qué triste es que muchas veces el pueblo de Dios no quiera y salir a predicar esta verdad. El mundo cristiano está padeciendo, está falleciendo por causa de la ignorancia de la palabra. ¿Y a dónde están los verdaderos líderes de Dios? Quieren ocupar puestos, pero no quieren ir a predicar el evangelio. Qué bonito. Hermanos, estamos como Esaú. Queremos los privilegios, pero no queremos servirle a Dios. Entonces estamos como Esaú, somos profanos. Y vamos a seguir leyendo en Hebreos. Dice lo que dice la escritura. Hebreos 4:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hermano, ¿cómo puede ser que nosotros, conociendo y teniendo la luz como adventistas, podemos tener ese espíritu de incredulidad? Y ese espíritu de incredulidad se nota en las iglesias. Porque muchos hermanos no están viviendo conforme a la luz que han recibido. Y qué tristemente que la mundanalidad ha impactado a la iglesia de una manera tremenda, hermano. Y la mundanalidad es la que realmente nos aparta de Dios. Y queremos vivir esa mundanalidad dentro de la iglesia. No nos basta vivirla afuera, sino que la queremos traer adentro. Y entonces esa es la lucha del espíritu de Dios contra el espíritu de error. Y tristemente en la iglesia hay trigo y hay cizaña. Ahora, Dios quiere salvarnos a todos, pero no todos quieren ser salvos, porque hay gente que ya decidió perderse. Entonces tenemos que meditar en eso realmente, que no tener espíritu de incredulidad, porque conociendo aún la verdad, somos oidores, pero no hacedores de la verdad. Y dice el versículo 13: antes exhortarlos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Cómo no se va a endurecer por el pecado si cuando nos dicen no hay problema? Puedes ir y comprar y hacer esto dentro de la misma iglesia. No se nos dan instrucciones claras referente a cómo guardar el día sábado, ¿verdad? Es triste ver gente que conoce la verdad y transgrediendo el día sábado. Ahora, nosotros no podemos hacer más que orar por los hermanos, ¿verdad? Porque es triste ver gente comprando en el mall en el día sábado, y son líderes de la iglesia,
Entonces, ¿qué ejemplo dan? Entonces, realmente el engaño del pecado es grande y nos hace ver, no, pues, y vamos tomando las cosas sagradas como algo sencillo, algo ligero, y al final terminamos transgrediendo y alejándonos de Dios. Dice el versículo 14: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Entre tanto que se dice hoy, si oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Hermanos, qué triste que el pecado vaya endureciendo el corazón de cada uno de nosotros, y muchas veces nosotros no tengamos el discernimiento para entender que estamos mal, y siempre pensamos y señalamos al hermano y señalamos toda clase de pecado del hermano, pero no nos damos cuenta de lo que nosotros estamos cometiendo, y no nos damos cuenta que Dios no nos ha elegido como jueces de los hermanos, que al contrario tenemos que ser de bendición para los hermanos, que ellos vean en nosotros que nosotros sí queremos hacer la voluntad de Dios, que si nosotros queremos andar rectos en el camino, ¿verdad? Y que no somos perfectos, que si nos equivocamos, porque miren, lo lindo de vivir el evangelio, que el Espíritu siempre está dispuesto a mostrarnos el engaño y el error, pero muchas veces nosotros no estamos dispuestos a aceptarlo por el orgullo humano. El Espíritu siempre nos habla, el Espíritu busca la manera, a través de un hermano, a través del pastor, a través de alguien, de llamarnos, pero nosotros no estamos viviendo alrededor del cielo, estamos viviendo con los pies puestos bien sobre la tierra y sobre las cosas terrenales de este mundo. Estamos con el ¿cuántos? A mí me da tristeza cuántos hermanos transgreden el sábado por trabajar. Y yo me doy cuenta, y yo digo, porque en mi propia vida yo tuve una experiencia muy desagradable, porque yo era alguien que trabajaba de lunes a domingo. Hasta que yo vine a conocer la iglesia, yo me di cuenta que había descanso, y yo me di cuenta que de nada me sirvió en esta vida correr tras los afanes, que esos afanes me llevaron más lejos de Dios en vez de acercarme. Y es triste que nosotros, sabiendo eso, y que todo esto, los carros, las posesiones, todo esto se va a quedar, nada te va a poder llevar. Y entonces es triste que nosotros sigamos corriendo tras el trabajo, tras el dinero, tras las riquezas, ¿verdad? Y ahí Satanás se deleita en engañarnos, se deleita en que nos vayamos lejos de Dios, y después venimos todos dolientes y magullados a buscar el rostro del Señor, cuando lo pudimos haber hecho antes, cuando Él siempre estuvo llamándonos y tratando de corregirnos para que nos volviéramos hacia Él. No hay que esperar que venga la enfermedad, que venga el dolor, que venga el sufrimiento. Hay que volverse antes. Pero tristemente muchas veces tienen que pasar las cosas para que nosotros volteemos a ver dónde está nuestro consuelo, dónde está nuestro refugio, donde hay salvación, donde hay una vida diferente. Y dice el versículo 16: ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto de mano de Moisés? Entonces Dios nos está llevando de nuevo al Antiguo Testamento y nos está poniendo el ejemplo de todos los que salieron de Egipto, porque de todos los que salieron de Egipto, solo 2 personas se salvaron, Caleb y Josué. Los demás parecieron. ¿Por qué? Si vieron las maravillas, vieron los milagros, Dios les mandaba maná del cielo, Dios les sacó agua de la peña de la roca, Dios les abrió el mar rojo. Dios hizo maravillas delante de ellos, derrotó a sus enemigos, y aún así no se volvieron, aún así fueron rebeldes. Y nosotros de la misma manera estamos viendo las maravillas que Dios ha hecho en nosotros, de sacarnos de donde estamos y nos ha traído para que nosotros tengamos vida eterna. ¿Pero qué? La rechazamos, nos volvemos igual que ellos, rechazando las verdades de la Biblia y haciéndolas a nuestra conveniencia. Y yo digo una cosa, porque generalmente me ha pasado, porque decimos, no, pues Dios entiende, Dios comprende. Mire, Dios aborrece el pecado, ama al pecador, pero aborrece el pecado.
Y acordémonos que al final el pecador va a ser destruido. Y si yo sigo por ese mismo camino, o sea, no, ¿qué me va a quedar? Ser quemado como manojo en el fuego. Y dice el versículo 17: y con quienes él estuvo disgustado 40 años, ¿no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Dice el versículo 19: y vemos que no pudieron entrar a causa de su. Entonces, nosotros no podamos entrar a causa de nuestra incredulidad, va a ser algo terrible para nosotros. ¿Por qué? Porque el crujir de dientes ya está cerca, está próximo. Y si nosotros seguimos viviendo de esa manera, no vamos a alcanzar salvación. Y es triste que conociendo esta verdad nos vayamos a perder. Es triste. Vamos al versículo 4:1. Fíjese bien lo que dice Elena de White. Dice en Conflicto de los Siglos, página 451, dice: no era la voluntad de Dios que Israel peregrinase durante 40 años en el desierto. Lo que él quería era conducirlo a la tierra de Canaán y establecer allí como pueblo santo y feliz. Perecieron en el desierto a causa de su apostasía. Asimismo, no era la voluntad de Dios que la venida de Cristo se dilatara, que su pueblo permaneciese por tantos años en este mundo de pecado infortunio, pero la incredulidad lo separó de Dios. Hermanos, es triste que nosotros, conociendo la experiencia del pueblo de Israel, estemos cayendo en el mismo error de ellos. O sea, tenemos que meditar. Y el hecho de meditar es reconocer que estamos malos delante de Dios, reconocer que estamos pecando delante de Dios y que necesitamos volvernos a Dios. Que ese orgullo humano sea apartado, sea hecho a un lado, y que el Espíritu de Dios venga y lleve el timón de mi vida. Porque si el Espíritu no me dirige, difícilmente yo voy a entrar a vivir eternamente con Dios. Difícilmente yo pueda salvar a mi familia. El mayor problema es, imagínense, nosotros los padres somos sacerdotes de nuestro hogar, pero muchas veces no estamos viviendo a la altura que Dios quiere, porque nuestros hijos ven el mal ejemplo que nosotros les damos, y después queremos corregirlos cuando ellos han visto la vida que hemos llevado. Y hay hijos que dicen, bueno, si mi papá hace eso, pues yo también. Entonces tenemos que darles un vivo ejemplo de cómo se vive en santidad, cómo Dios bendice realmente a sus hijos que quieren hacer la voluntad de Él, y cómo Dios guía a los jóvenes por sendas de amor y justicia, cómo Dios restaura hogares y familias. Y nosotros hemos dejado a Cristo afuera y hemos dejado que el enemigo se introduzca dentro de nuestros hogares, porque es triste ver cuántos divorcios, cuántos matrimonios destruidos. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo a la altura de Dios, no estamos viviendo respetando los principios divinos, nos hemos alejado de Dios. Y dice el versículo 4:1: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca por no haberla alcanzado. La promesa está, hermano. La promesa de la vida eterna está. Y acordémonos que el sábado es por la eternidad. Isaías 66, 22 y 23 dice claramente que de sábado en sábado iremos todos delante de Jehová. Allí no va a existir, en el cielo nuevo y en la tierra nueva no va a existir domingo, va a existir solo sábado. Y dice en el versículo 2: por tanto, porque también a nosotros se nos anunció la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó no les aprovechó el oír la palabra,
porque no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Hermano, no es lo mismo. O sea, a ellos se les anunció, a nosotros se los ha anunciado, es la misma ley, es el mismo sábado. Pero a ellos no les aprovechó por no ir acompañada de ¿qué? De la fe. ¿Por qué? Porque oían, pero no hacían. Y nosotros estamos haciendo lo mismo. Oímos, pero no hacemos. Siempre queremos acomodar a Dios a nuestra conveniencia. Y tristemente así no vamos a entrar. No vamos a entrar al reino de los cielos. Dice el versículo 3. Pero lo que hemos creído entramos en el reposo, de manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Y dice el versículo 4: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. ¿A dónde dijo del séptimo día? Fíjese bien, ¿a dónde dijo? Dijo en el séptimo día. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. ¿Qué día Dios reposó? ¿Qué día iba Jesús a la sinagoga como era su costumbre? Lucas 4:16 dice que eran los sábados. Ahí no habla del domingo. Y cuando Dios nos habla del día séptimo, nos está hablando de la creación. En cierto lugar, en la creación, Dios bendijo, santificó y reposó el día de reposo. Génesis 2 al 3. Entonces, la misma Biblia nos está dando y nos está diciendo claramente. ¿Y por qué seguir endureciendo el corazón con Dios? ¿Acaso le vamos a sacar una ventaja a Dios? Hermano, yo no sé, pero un día un señor me dice, él habíamos llegado al estudio y sí había aceptado en parte el sábado, pero me dice, ya de último, cuando ya me venía del estudio, dice: yo le voy a orar a Dios para ver si ese día es el sábado. Y yo le pregunto, ¿usted cree que Dios le va a dar otra respuesta si ya le está diciendo a través de la Biblia que es el sábado? ¿Y usted cree que Dios le va a decir que es el domingo que usted quiere guardar? Y se quedó meditando y pensando. Y verdad, y siempre ha tenido esa espinita, a pesar del tiempo, porque es determinada denominación. Él siempre ha tenido esa espinita y siempre que me ve me dice, es que eso del sábado. Pero ¿de qué le sirve? Porque si sigue teniendo esa espinita y al final Cristo viene, pues tristemente se va a quedar. ¿Me entiende? Entonces, si Dios ya te lo habló a través de la escritura, ¿qué esperas? ¿Que Dios te va a decir algo diferente? Dios va a cambiar. No, ni una jota ni una tilde cambiará de mi ley. Entonces dice el versículo 5: y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Otra vez le dice, no entrarán. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. El mismo problema de Adán y Eva, desobediencia. Y el mismo problema de la gente que fue a Babilonia. El mismo problema cuando Jesús vino. Y es el mismo problema hoy en los tiempos que estamos viviendo. Desobediencia. Muchos se quieren hacer cristianos, pero se quieren hacer cristianos a su conveniencia, ¿verdad? No como dice la palabra. Hermanos, en la palabra de Dios hay poder para restaurar hogares, familias, para sacar adicciones. Hay poder. Yo mismo viví ese poder. ¿Por qué? Porque yo era tomador, yo era alcohólico. Pero un día entendí, comprendí que yo no podía manejar mi adicción. Y me postré ante Dios y le dije: Señor, ayúdame porque necesito, porque no puedo luchar con esta adicción. Me estaba acabando a mí y a mi familia. Y miren, desde el día siguiente salí con un rostro diferente y mi boca se cerró para no beber más alcohol. Y ese es el poder de Dios, porque yo solo no podía. Entonces, pero un hermano me dice: no, pues yo eso sí no se lo pido a Dios porque a mí me gusta el alcohol. Y entonces, ¿cómo quiere que Dios lo cambie? O sea, si nosotros mismos estamos decidiendo que queremos el mal, ¿cómo Dios me quiere cambiar? O sea, ¿cómo Dios va a cambiarme? Si Dios no va a ir en contra de lo que yo quiero hacer. Ahora, si yo he decidido obedecer a Dios y si yo quiero, entonces Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Dice el versículo 7: otra vez determina un día
hoy diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y dice el versículo 8, porque si José les hubiera dado reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo. Entonces, queda un sábado para el pueblo de Dios. O sea, lo está diciendo el Nuevo Testamento, lo está diciendo el libro de Hebreos, y lo está diciendo todo el contexto de Hebreos, y lo está diciendo en el Antiguo, y lo está diciendo en el Nuevo. Entonces, ¿qué más evidencia bíblica queremos? Y la gente dice, no, pero es que en el Antiguo no, en el Nuevo no, en el Nuevo hay suficiente evidencia. El sábado sigue siendo el día de reposo, y que Dios nunca lo va a cambiar. Ahora, acordémonos, ¿en poder de quién está el mundo? San Juan 5:19, primera de Juan 5:19 dice que está en poder del maligno. Entonces el mundo está hecho para guardar el día domingo. Para eso está hecho el mundo. Y si yo soy del mundo, bueno, claro, yo quiero guardar el domingo también. Pero si yo me quiero rendir ante la voluntad de Dios, yo tengo que hacer lo que dice su palabra. Y si yo quiero hacer lo que dice su palabra, Dios se va a glorificar y se va a manifestar a través de mí. Y no importa si tengo problemas en mi trabajo, no importa si me quieren despedir, no importa, porque Dios siempre tiene una puerta abierta para sus hijos. Dios nunca la cierra. Y Dios va a abrir el cielo para que uno pueda guardar el día sábado. Entonces no tenemos excusa ni pretexto para poder creer en el engaño y en el error, ¿verdad? Y dice en el 10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Entonces sabemos claramente que Dios reposó no porque necesite, para darnos el ejemplo, para que nosotros siguiéramos el ejemplo y que al final alcancemos y vida eterna. Porque miren, hermanos, ¿con qué Dios probó a Adán y Eva en el jardín del Edén? Con un árbol. Con un árbol. ¿Y fueron desobedientes o no? Fueron desobedientes. ¿Con qué Dios está probando a la humanidad hoy? Leámoslo porque queremos leerlo en Levítico 16:4. Levítico 16:4. No es Levítico, perdón, es Éxodo 16:4. Éxodo 16:4. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo haré llover pan del cielo. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo los pruebe si andan en mi ley o no. ¿Con qué Dios estaba probando? Miren, la ley no se había dado todavía. La ley se da en Éxodo 20. Y aquí está en Éxodo 16, Dios les está recordando y los está probando con el día sábado. Sábado. Entonces, Dios está probando a la humanidad y el sábado es una piedra de tropiezo para aquellos que no quieren hacer la voluntad de Dios, para aquellos que no se quieren rendir a Dios, para aquellos que quieren hacer a Dios a su conveniencia. Entonces, está claro. Y está claro a través de toda la escritura. El único día de reposo que sigue y seguirá corriendo tras los hilos de la palabra de Dios es sábado. Nunca ha sido domingo. Cuando usted ve el domingo, sí, es un día de resurrección, que Cristo resucitó. Pero Cristo resucitó un día glorioso. Pero no está en su santa ley. Fue un día lindo y maravilloso. Pero no está, porque aún el día sábado Jesús reposó en su tumba. Jesús pudo haber resucitado el día sábado, pero no, pero él todavía en su muerte reposó y descansó en el día sábado. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Y entonces, hermanos, nos queda nomás obedecer lo que está en su santa palabra. Yo no sé cómo muchos cristianos dicen, no, pues si la Biblia, pero cuando uno les presenta la Biblia,
se vuelven a las tradiciones de los hombres, se vuelven a lo que el pastor o a lo que el... No, es obedecer lo que está en su santa palabra. Eso es lo que me va a traer bendición. Eso es lo que realmente me va a hacer una persona nueva. Me va a hacer una bendición para los demás. Pero yo no sé cómo la gente quiere alcanzar bendición siendo desobediente, cuando el pecado lo único que trae es muerte. Así que Dios los bendiga, hermanos, y pues que podamos seguir proclamando esta verdad por donde quiera que andemos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a orar. Vamos a terminar con una oración. Padre eterno, gracias te damos porque hoy hemos meditado en tu palabra y realmente tu palabra es una guía, nos da vida, nos da fortaleza, nos da sabiduría, Padre, y nos dará vida eterna, Padre, porque a través de ella somos transformados y cambiados a un nuevo hombre, porque a través de ella nosotros, aun que estemos muertos, oiremos la voz de tu Hijo amado Cristo Jesús en las nubes de los cielos y resucitaremos y viviremos eternamente contigo. Padre, quédate con cada uno de nosotros, con todos los oyentes que estuvieron escuchando el mensaje, Padre, y que tu Santo Espíritu ilumine su mente y nos prepare porque el tiempo está cerca. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.